que se separa una sociedad conyugal. Es decir, cuando les dicen la sociedad del matrimonio, no sé, Pérez, Pérez, por ejemplo, es una sociedad conyugal. Hay veces que la profe pone que es una sociedad conyugal. Y el artículo 9 del reglamento, eh, ¿por qué se los puse el reglamento? Porque no solo leen y hay cosas muy importantes. De hecho, en el Power se los puse todo lo que implicaba el reglamento. Se le deberían pegar una mira porque el reglamento en general está dividido en lo que afecta del artículo 1 al 7, después viene lo que afecta al 8, el artículo 9, o sea que está el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 que afectan a al 8, y después viene el tema del devengamiento del impuesto. Entonces igual péguenle una mirada y si la profe también les dice un artículo, léanselo, porque por ejemplo, cuando uno lee la ley en las adjudicaciones, uno asume que es del giro, porque al final es una sociedad y está dividiendo cosas de su sociedad, pero no te lo dice explícitamente. Por lo tanto, el artículo 9 nos deja en claro que cuando se divide una sociedad, las adjudicaciones serán solo del giro. O sea, si por ejemplo, no sé, yo tengo una zapatería y voy a dividir todas las cosas, la máquina que hace los zapatos, la estante y esas cosas. Pero, por ejemplo, la caja registradora no es del giro, eso voy. Así que igual leanse el artículo 9. Yo igual le dejé en todo el Power, todos los artículos del reglamento. Pero para que ustedes los lean, porque yo les puse igual como un abstract. Es el tema de las adjudicaciones. ¿Qué les puede poner la profe en el tema de como trampeo? Puede ser que le ponga una sociedad conyugal o el tema de la herencia. Que si se muere mi mamá, por ejemplo, y yo obtengo una herencia, o sea, yo soy dueña ahora de la parte que yo tenía una sociedad que me llega por herencia y esa sociedad se separa, yo no voy a tener que pagar IVA por eso. Porque en el tipo de la herencia se paga mucho tipo de impuestos y por eso no se graba con el IVA. Pero eso más que nada que la profe les pueda decir algo, podría ser solo con el tema de la sociedad conyugal o que los bienes corporales muebles o inmuebles no sean del giro. Eso sería como un trampeo a la profe. El tema del retiro de especies, que es la letra D, también actúa para bienes corporales muebles e inmuebles y es cuando cualquier tipo de persona de la empresa efectúa algún retiro de lo que venda la empresa para uso personal. Y esta salida, o sea, que lo que sacó la persona no esté documentado fehacientemente. Entonces, por ejemplo, yo les puse que es como el típico ejemplo que la profe da y que de hecho también lo pone en la prueba, el tema que una persona tiene un kiosco y saca un kilo de arroz, un kilo de fideos porque la señora le pide o él quiere hacer para el almuerzo, entonces lo saca porque total es de su kiosco. Pero también pasa en las empresas que si venden computadores no falta que el jefe se lleve un computador para la casa, no solo para la oficina o de hecho cualquier tipo de trabajador. Entonces, por ejemplo, por cualquier persona de la empresa para uso personal, sea el jefe, sea el dueño, sea el que sea, si es un retiro que no se puede documentar fehacientemente, o sea, que no se puede respaldar de forma correcta, se va a tomar como un retiro de especie. Ahora viene el artículo 10, nos dice cuáles los documentos fehacientes. Eso léanselo, porque dice, por ejemplo, el tema de un libro que deje anotado, no sé, cierta cantidad de cosas. Para que vean también, porque la profe les puede poner ahí que, no sé, por ejemplo, el dueño retiró un computador para la casa, pero lo documenta con tal cosa y que no sea una factura, entonces lo puede documentar con otro tipo de cosas que salen ahí en el artículo 10 del reglamento. También se va a tomar como retiro de especie las cosas que se den en donación gratuita o que sí pague la gente, que sean destinados para la rifa o sorteo. Generalmente las empresas grandes o los colegios, las universidades, cuando hacen una rifa, van para allá, le dicen si por favor les puede dar así como que ellos le hacen la campaña, o sea, como que dicen como, ah, sí, nos regaló, no sé, Omo nos regaló 15 kilos de detergente. Ese retiro de especies de la empresa va a ser igual
va a estar grabado, aunque lo hayan dado en forma de donación o no. Ese párrafo es, si no me equivoco, es como el inciso 2 de la letra D, y generalmente nadie lo pesca. Y eso también la profe se los puede poner, que los retiros que sean para rifa y sorteo, porque si no me equivoco, creo que en mi prueba o en la prueba del semestre siguiente que yo fui ayudante, les puso eso. Que va a ser un retiro de especie igual en los que estén destinados a rifa y sorteo. Y el artículo 11 del reglamento nos dice que aquellos retiros bienes corporales muebles, son los bienes corporales muebles, que sean consumidos en el giro o sean trasladados al activo fijo, no se van a considerar como retiro de especie. Por ejemplo, yo vendo computadores, saco de mi inventario un computador para ocuparlo, no sé, en la sala de venta. Lo voy a ocupar en el mismo giro. No sé si entienden esa parte. O, por ejemplo, yo vendo computadores y saco un inventario para pasarlo al área de contabilidad, por ejemplo. Porque cuando son parte del área de contabilidad pasa a ser un activo fijo. Entonces, eso se refiere. La profe también de repente se mete ahí. Se mete con ese artículo poniendo que, no sé, por ejemplo, como el ejemplo que le acabo de dar. Y todos creen que sí es un retiro, pero cuando son consumidos en el giro o son trasladados al activo fijo de la empresa, nunca van a ser tomados como retiro, va a ser un hecho no grabado. A no ser que entre por el artículo 2, ahí tienen que ver. Pero es un hecho no grabado eso, el ejemplo que les di. Después tenemos los contratos de construcción. Los contratos de construcción existen dos, el de instalación o construcción de especialidad y el general es por construcción. El artículo 12 nos detalla súper bien, por eso se los puse, cuál es el de instalaciones y cuál es el general es de construcción. El de instalaciones, el objetivo de esto es la incorporación de elementos que se adhieren, o sea, que se agregan al inmueble, por decirlo así, de forma permanente al bien y son necesarios para el funcionamiento. La profe generalmente pone el tema del ascensor, porque está el edificio, que es un inmueble, y el edificio tiene, no sé, 50 pisos, entonces poner un ascensor es necesario para el funcionamiento del inmueble. Generalmente pone eso. Esto es súper normal como su ejemplo y la profe también muchas veces pone ese ejemplo. Pero es todo lo que se adhiere a un inmueble que sea para su funcionamiento. Por ejemplo, no sé, la constructora hizo un edificio de 5 pisos, por ejemplo, y no hizo las salidas de emergencia, solo hizo el edificio. Y no puso la salida de emergencia y las escaleras correspondientes. Entonces va el dueño y le pide, o sea, genera un contrato de construcción de instalaciones o de confección de especialidad y le agrega esta parte. También las salidas de emergencia con sus escaleras son necesarias para el funcionamiento porque tienen que cumplir con la ley del tema de cuando existe una catástrofe. Y los generales de construcción son por administración, que también nos dice el artículo 12, que en general dice que es solo mano de obra. Acuérdense que existen dos tipos, que solo toma el de mano de obra y el de materias primas. No puedo acordar el segundo, porque uno es administración y el otro no me acuerdo cómo es el nombre, que es el que toma materia prima y mano de obra directa. Con eso tengan cuidado, porque la profe, ese pone siempre, el que es mano de obra y materia prima. A veces pone que un contrato general de construcción, que no le pone como el apellido, por decirlo así, solo pone que van a aportar con la materia prima y la mano de obra al que contrató y ahí uno tiene que decir que no va a estar grabado porque solo entra en el artículo 8 el que es solo mano de obra. Y hay veces que le pone el apellido, que no me puedo acordar. Si alguien se acuerda, que son los por administración y por algo más. Que también nos dice el artículo 12. En general, la profe con los contratos de construcción, si no pone el general de construcción como al revés, como para que ustedes pongan que no, es un hecho no grabado, pone el de instalaciones para que ustedes pongan que es un hecho grabado especial. O hay veces que no los ha tocado mucho. Igual son fáciles y la profe igual le gusta ser un poquito mala en la prueba. Después viene la venta de establecimientos de comercio, que es cuando uno vende la U por su alzada. Eso, muchas gracias.
no me acuerdo acordar. Por suma alzada en materia prima y mano de obra directa, y eso siempre lo pone la profe. Pone por suma alzada y uno tiene que tener la diferencia clara. Ya. El siguiente viene la venta de establecimientos de comercio, que es cuando uno vende una universalidad. ¿Qué significa esto? Que yo vendo todo el complejo. Por ejemplo, la profe siempre pone el ejemplo del cine, que yo creo que es una de las cosas más fáciles de hacer. Que yo vendo un cine, porque te dice que la venta de establecimiento de comercio, que uno vende todo el complejo, pero solo van a estar afectadas cuando uno venda los bienes corporales, los muebles e inmuebles que sean del giro de la empresa. Entonces la profe siempre pone el cine, porque es una cuestión que tiene dos giros, por decirlo así, que es el de espectáculos, que van a ser solo las películas, y el de confitería, así que tiene agregado el tema de las palomitas, los dulces y todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo vendo un cine? Si yo vendo un cine, si yo vendo las películas, el rollo de la película, yo no sé si, aunque ahora todavía existe el rollito, pero la película en sí, si yo la vendo, va a estar grabada, porque es de mi giro. Pero toda la estructura que le va detrás, por ejemplo, las butacas, la alfombra, la pantalla, esas cosas no son del giro, porque mi giro es prestar espectáculo, o sea, como servicio, dar un espectáculo, y el espectáculo es la película. Y también entra la confitería, porque generalmente el cine obviamente tiene dos cosas, o sea, generalmente vende confitería, y claro, si yo vendo, no sé, la máquina para hacer cabrita, eh, si yo vendo lo que tengo de inventario, no sé si tengo maíz, si tengo azúcar, si tengo todo ese tipo de cosas, van a entrar porque entran en el giro, pero por ejemplo, la caja registradora, el mesón, esas cosas son las que complementan el giro, pero no es lo que yo estoy dando. Yo no vendo un mesón, yo vendo cabrita. Ese es mi giro. Y les puse el artículo no del reglamento porque también nos dice que la letra F, que es esta, que es la venta de establecimientos, tiene que ser del giro. Es como en el segundo inciso del artículo 9 nos dice eso. Generalmente la profe no pone mucho de la venta de establecimiento, pero si lo llega a poner, no pone un ejemplo tan difícil. O sea, siempre va así como al cine. Es que igual es complicado porque, por ejemplo, uno tiene que conocer muy bien la empresa, por eso uno pone el ejemplo del cine porque es como el más fácil. Pero es muy difícil que ustedes, o sea, que en general todas las personas conozcan una industria bien, entonces igual es como bien, ¿cómo se llama? Como confuso ciertas ventas, entonces la profe no lo pone mucho. Pero siempre da el mismo ejemplo, entonces por eso es más complicado. Después vienen los arriendos. Son dos tipos de arriendo, en verdad, la letra G y la letra H. La letra G habla sobre bienes corporales muebles, inmueble amoblado y inmuebles con instalación y maquinaria. El arrendo se refiere, o sea, aparte de arriendo, dice subarrendamiento, usufructo, cualquier otra forma de cesión de uso. O sea, que yo le presto a otro un bien. Entonces la letra G, cuando habla sobre los bienes corporales muebles, ya sabemos cualquier cosa que se mueva, una mesa, si yo arriendo, no sé, los mesones de algo, estantes, cualquier cosa. Inmuebles amoblados, uno siempre pone el ejemplo que cuando la gente que viene de regiones estuviera Valparaíso, por ejemplo, arriendan el año completo o los 10 meses, 9 meses de clase, cuando arriendan el departamento es un inmueble amoblado. Por lo tanto, si están ese arriendo, están afectados a IVA. Y cuando entraría un subarrendamiento es cuando la persona que usted le arriende también arriende ese departamento. Como que lo da en subarrendamiento, es como a la segunda persona que lo arrienda. Y también uno pone en los inmuebles amoblados, la profe generalmente pone el ejemplo, el tema de los estudiantes o pone el tema de que alguien, una familia, si viene a vacacionar a Viña y arrienda el departamento por un mes en Concón, por ejemplo, en Reñaca, por las vacaciones. Esos son siempre los que la profe mete más. Y con el tema de los bienes corporales muebles no mucho. Pero lo que sí, que la profe pone también como para equivocarse, en los inmuebles con instalaciones o maquinarias. ¿Qué pasa? Que el artículo 13 nos dice, o sea, el artículo 13 del reglamento nos dice que también se tomarán como instalaciones o maquinarias cuando tengan azotea, cuando tengan estacionamiento,
cuando tengan molinos y no me acuerdo qué otra cosa más. Y también se refiere al tema con instalación de maquinaria, que yo se los puse en la guía, es que lo que venga con el inmueble, lo que venga como instalación de maquinaria, me sirve a mí como giro. El típico ejemplo es el tema, por ejemplo, de la panadería y la pizzería. Yo tenía una panadería, tenía un horno industrial, donde hacía el pan, obviamente, y yo se lo arrendaba a otra persona, ya no necesitaba y le dejaba el horno. Y la otra persona lo que iba a hacer era una pizzería. Entonces esa pizzería le sirve el horno. ¿Por qué? Porque va a ser del mismo giro, o sea, es una instalación que me va a servir a mí para utilizarla. Ahora bien, por ejemplo, si yo quisiera abrir una pizzería y arriendo eh, no sé, un local que era que hacían zapatos, por ejemplo, y está la máquina de zapatos, y yo voy a hacer pizza, no, no va con mi giro, por donde no me va a funcionar, o sea, como que no me va a servir esa instalación. Y ahí no sería un hecho grabado. Generalmente eso pone la profe, el tema, se mete más con el tema del inmueble amoblado y los con instalación, así que le hace el artículo 13. Y para la letra H, que son el arriendo, subarrendamiento y usufructo o cualquier otra forma de cesión de uso, de las marcas, patentes de invención, procedimientos, fórmulas industriales. Por ejemplo, las fórmulas industriales son cuando hacen, no sé, una pintura o cualquier cosa que hace con químico o las marcas que, no sé, generalmente Adidas o esas cosas, así como marcas grandes están patentadas, bueno, marcas chicas también. Y las patentes de invención son cuando, por ejemplo, a mí se me ocurrió algo brillante y luego patento. O procedimiento igual, que es, no sé, si cómo se hace tal tipo, o sea, por ejemplo, cómo se hace un remedio. También yo lo puedo patentar, pero yo también los puedo arrendar. De hecho, yo les puse un ejemplo, solo un ejemplo en la guía, como para que entendieran un poco más o menos a lo que va, pero la profe con este exactamente nunca se mete mucho. De hecho, no me acuerdo qué ejemplo da de este, sino que dice así como, cualquier arriendo, patente de invención, y da como un ejemplo que se le ocurre en el momento, pero no, no tiene como un ejemplo claro y no lo pone mucho en la prueba, no es de como meterse con ese lado, porque igual es un poco más complicado, pero igual se les puse en la guía por si acaso, si se les llegara a ocurrir, pero creo que les puse el tema de un remedio, no sé, algo así creo que le puse a ustedes. Pero es como eso, cuando la persona va en arriendo no sé, una idea que tiene, inventó algo y generalmente pasa cuando la persona se le ocurre, no sé, la máquina del tiempo y la patenta, pero no tiene plata para hacerlo. Entonces, ¿qué hace? Que la rienda esa patente de invención a inversores, pues a gente que tiene plata se la rienda. Eso pasa mucho, pero la profe no se mete ahí. Después nos hablan los estacionamientos. Los estacionamientos es cualquier tipo de estacionamiento, en verdad. De hecho, lo dice. Playa, que son estacionamientos, playa, estacionamiento o cualquier lugar destinado para su fin. La profe generalmente pone el tema de cualquier lugar destinado para su fin. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en verano, acá en Viña del Mar, en Reñaca, más que nada en Reñaca, como es una ciudad que funciona más en verano, se abren como espacios que están vacíos y se hacen como playas de estacionamiento. No son lugares que funcionan todo el año, pero sí en la época de verano, que es diciembre, febrero. Entonces, estos sí van a estar grabados con IVA porque están destinados para su fin. A eso se refiere con cualquier lugar destinado para su fin. También pasa, por ejemplo, con el estero. El estero de Viña del Mar también está destinado para hacer playa y estacionamiento, el día de la feria, y todas esas cosas en general el año también funciona cuando no llueve o cualquier lugar que esté destinado. Ahora es muy normal ver con el tema que el parquímetro es súper caro, que muchos lugares como que han estado vacíos, han vaciado ese lugar y lo han hecho playas de estacionamiento, que no son, por ejemplo, las que están solo en el mall o las que están en el líder o esas cosas, sino que son lugares en la calle que abren como para estacionar. La profe en general no lo pone porque para ella siempre dice que es muy fácil, porque cualquier tipo de estacionamiento está grabado, entonces como que no se mete mucho en ese tema.
Y de hecho yo tampoco les tengo tampoco una gran explicación sobre eso porque son estacionamientos. Igual que las primas de seguro, que es la que viene después. Cualquier tipo de prima de seguro, que son las primas de seguro, cuando yo aseguro algo, por ejemplo, cuando aseguro mi casa, cuando la gente o sea, tiene, ¿cómo se llama? Seguros de vida, cuando asegura el auto, esas son las primas de seguro. Pero en este caso existe una exención en el artículo 12 que cuando pasen ya lo vamos a ver, pero que dice que hay dos tipos de primas de seguro que están exentas. Ahí lo vamos a ver cuando ya hablemos del artículo 12, pero en general tienen que tener en cuenta eso. Se los puse para cuando ya estudien para la prueba. Que se acuerden que todas las primas de seguro están grabadas, pero hay como dos o tres que están exentas. Pueden también asegurar otras cosas, por eso yo solo puse que tuvieran en cuenta la exención del artículo 12. Lo más normal es la casa, la vida y el auto, pero hay gente que asegura otras cosas. Después viene el tema de los leasing, que es la renta con opción de compra, y son solo de bienes corporales inmuebles y que se lo realiza un vendedor. Aquí, o sea, que tiene que asumir, o sea, se tiene que asumir que va a existir la habitualidad. En general la profe tampoco lo pone mucho, porque no sé, como que no se mete mucho porque como ya hablamos del arriendo de los inmuebles y de o sea, de los inmuebles amoblados y el arriendo de los inmuebles con instalaciones, casi nunca, creo que nunca he visto un leasing. Creo que yo se los puse en la guía como para que entendieran a qué va ese artículo, pero no, no se mete mucho. Al final es cuando uno arrenda un bien corporal inmueble, entonces es mucho más difícil. O sea, generalmente va a ser, por ejemplo, una casa, pero ahí entran otras cosas, entonces igual es complicado. No sé qué ejemplo le haya dado la profe ahí. Y después tenemos el último artículo, que para mí es uno de los más, no sé si complicados de entender, pero sí es muy largo. Entonces como que uno le da lata leerlo. En general es cuando uno vende un bien corporal, mueble o inmueble, que sea parte del activo fijo, y en donde el contribuyente haya tenido derecho al crédito fiscal por su adquisición, importación, fabricación o construcción. Esa es una parte de lo que nos dice el artículo, o sea que si yo vendo un bien, no sé, vendo una mesa y yo tuve derecho a crédito fiscal cuando lo compré, eh, esa mesa claramente tiene que ser formar parte de mi activo fijo, va a estar grabado. Hasta ahí es como una parte de lo que nos dice el artículo. Pero lo segundo que nos dice el artículo es que no se considerará venta de bienes. Y ahí entra como tres temas, que yo de hecho por eso los puse separados, que son requisitos cumulativos, pero que hay gente que como que se enreda. Entonces, el punto uno, no se va a considerará vender un bien corporal mueble, solo mueble. Ahí ya tienen un tema, solo un bien corporal mueble que forme parte del activo fijo, pero que su venta haya sido después de 36 meses que se adquirió. Se adquirió, se fabricó, se importó o terminó su construcción. Pero para que no sea considerado que yo vendo un bien corporal mueble que sea parte del activo fijo después de 36 meses que lo compré, es que yo o a la persona que se lo venda esté acogido al 14T sobre el impuesto a la renta, que es un régimen de tributación, que ya eso lo van a ver en tributaria 3. Entonces ahí como que no se confunde. O sea, lo que tienen que tener claro que no se va a considerar es el bien corporal mueble, que esté en mi activo fijo obviamente, que lo venda después de 36 meses y que yo o al que se lo venda sea un contribuyente que está acogido al 14 de TER. Yo no sé si ese artículo va a cambiar, no se los quise poner ahí, porque no sé si saben, pero hubo una reforma tributaria en donde los regímenes de tributación cambiaron. En general, y eso ya lo van a ver en tributaria 3, no, sí, en tributaria 3. Pero en general en Chile antes existían eh, tres tipos de regímenes de tributación, que es el 14A, el 14B y el 14TER. 14TER es contabilidad, o sea, se dice que es como para las pymes, para empresas más chiquititas, pero ahora la reforma nos devuelve al 14 normal, a como era antes de la última reforma. Entonces no sé qué va a pasar con el 14TER. Hasta ahora la profe, la ley que le subió a ustedes del IVA no ha cambiado eso, por lo tanto yo ocupé
que uno lo venda o yo sea un contribuyente acogido al 14 pero no sé qué va a pasar y yo creo que igual deberían ver con la profe porque no sé bien si el 14 cambió con la reforma. ¿Ya? En general es eso. Yo ya le había dicho que desgraciadamente estas clases son cortitas porque son cosas de ustedes. Yo el material espero que hayan hecho las guías. No sé si tienen alguna consulta o duda de las guías que me quieran decir. Algunos compañeros de ustedes me escribieron en la semana que tuvieron dudas cuando la estaban haciendo. No sé si en general no queda algo claro. Espero que el PowerPoint que les subí ahora les sirva un poco como resumen de lo que tienen que aprenderse. Al final les puse como las palabras claves que ustedes tienen que saber cuando, cuando hagan la prueba. No sé si tienen alguna duda, consulta sobre las guías o sobre lo que hemos hablado hasta ahora. Yo hablé con la profe y TER es un régimen tributario que es para las pymes y la LIR es la ley del impuesto a la renta. Que creo que sí, también cuando hablamos del artículo 2 por la del servicio, que debe ser remunerado hacia otra persona, y que tiene que estar en el artículo 20, número 3 y 4 de la ley, la ley del impuesto a la renta. Eso es. Y el 14 es un régimen tributario. El tercer, si no me equivoco, era porque era el tercer régimen, pero no sé cómo hacer ahora. ¿Qué le estaba diciendo? Yo hablé con la profe y yo sé que mañana le van a partir hablando sobre las exenciones. Y también sé que la prueba se les va a correr una semana porque la materia considerada para la prueba es el artículo 2, el artículo 8, el 2, el 13, que son las exenciones, y después ya ahí pasamos al 16 y al 17, que son las bases imponibles. Y la prueba sería de esta semana a la otra. Entonces, por lo que hablé, es que quiere cambiar una semana porque ya mañana recién les va a empezar las exenciones son muy largas. De hecho, no creo que se las pase completas porque hay exenciones que no son tan relevantes, les va a pasar las más relevantes y después ya va a empezar con el tema de la base imponible. Su prueba no sé cómo va a ser. Yo me estoy rigiendo a como generalmente la profe lo hace, que lo hablamos en la clase pasada, que son casos, que de repente pregunta definiciones por el tema de la habitualidad, la territorialidad, la diferencia entre hecho exento y hecho no grabado, pero no sé cómo lo va a hacer ahora. De hecho, yo el control que les quería hacer esta semana iba a ser de verdad, o sea, de alternativas, pero en general de todo. Entonces, yo no sé si esta semana se pueden o no hacer evaluaciones. Por lo que yo entendía, su semana del colchón era la semana pasada. Entonces, eso es lo que a nosotros nos informaron como ayudantes y profesores, que la semana pasada nosotros no podíamos hacer clases y no podíamos hacer ningún tipo de evaluación para que ustedes pudieran ponerse al día con las materias, pero no sé si estas semanas no se puede. Le voy a preguntar a la profe, en el caso que me diga que sí se pueden hacer evaluaciones, yo pensaba hacer el control el jueves, que entraría cosas de solo lo que hemos visto. En general, no sé si preguntar tanto como eh, definiciones, sino que casos como los de las guías, muy parecido a la guía, de hecho, y que ustedes elijan la respuesta correcta. No sé, por ejemplo, el tema de vender ya ahora la venta de bienes, si es un hecho grabado especial, si es un hecho grabado básico, o no sé, como ese tipo de preguntas. Así que hoy día le voy a preguntar a la profe y les confirmo si es que el control es el jueves y le mando un mensaje por el aula. No sé si tiene alguna otra duda sobre lo que hemos hablado. Ya la otra semana vemos las exenciones que pase la profe. Yo creo que dependiendo de si la profe las termina de pasar o no, yo igual les voy a hablar de todas las exenciones que son el 12 y el 13 y intentar partir con la base imponible porque ya después nos quedaría una ayudantía antes de la prueba y se supone que esa ayudantía yo generalmente lo que hago es que ustedes vienen y me hacen preguntas, o sea, me respondemos las dudas que ya quedan para la prueba del día siguiente. Entonces, la próxima semana ya sí va a ser una ayudantía larga porque vamos a hablar sobre las exenciones
y sobre las bases imponibles especiales y las bases imponibles generales. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra duda? ¿No? Nada. Nada, nada, niños. Que me quieran preguntar porque ahora ya cerramos esta materia y vamos a pasar a otra materia diferente, entonces ya yo no voy a volver a hablar de esto hasta que tengamos las consultas. No sé si me quieren hacer preguntas por, si, que por el control, si es que hacemos un control o algo así. O no, o les quedó bien claro todo lo que les hablé. ¿No? ¿Nada? Ya. Entonces, espero que hagan las guías porque, o que ya las hayan hecho, porque en general mi control va a ser muy parecido a eso. Cualquier duda o consulta, como me escribieron en la semana algunos, también respondo dudas. Y el control del jueves, si es que lo llegamos a hacer, va a durar, yo creo que les va a dar un tiempo de 25 minutos, unas 10 preguntas, 15 preguntas de alternativa. Y como me habíamos hablado en la última ayudantía, que como muchos trabajan y todo, voy a abrir el espacio para que ustedes lo hagan de las 8 a las 9 de la noche. Cosa que la gente que trabaja llegue, o sea, ahora ya no sé cómo pero igual hay gente que trabaja, entonces para que descanse un poco después de trabajar. Pero lo voy a hacer de las 8 a las 9 de la noche. Va a estar abierto el control y la duración de para que ustedes lo hagan va a ser como de 25 minutos. Ya, igual le voy a preguntar a la profe el tema de cómo ella va a hacer la prueba para intentar igual hacer entre este control y el otro muy parecido a lo que ella va a hacer para que ustedes ejerciten. Y eso se lo comunico a la Texia, que creo que es ¿cómo se llama? A la delegada, o se también le hablo por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Así que estén muy bien, chiquillos. Estoy en esta materia, acuérdense que es mucha memoria esto. Y ahí nos vemos ya en la otra clase. Que estén bien.